personaje ya no solo singular en San Bartolomé y en Lanzarote, sino también en San Antonio de Teja. Un topónimo recogido en este libro recién publicado por Esaú Pérez Caraballo, La toponimia de San Bartolomé, un estudio lingüístico donde ya se encuentra este topónimo. Y es que el topónimo probablemente nos acompañe desde el siglo XVIII, justo aquí, al lado del Camino de la Majorera. Hoy caminaremos por Juan Leal. Y para seguir hablando de Juan Leal como topónimo y como personaje, nos encontramos con Domingo Corujo, un vecino, amigo de San Bartolomé, además de músico, investigador, escritor, que le vamos a preguntar que si él escuchó hablar de Juan Leal, o como personaje o como lugar, escuchó el lugar de Juan Leal como topónimo. Precisamente en conversación de cuando era pequeño, ¿no? Me dijeron, dice, pero bueno, ¿dónde iba la gente que iba ahí enfrente a hollar para batata? Me decían, ¿no iban a gualiar? Y yo dice, sí, gualiar, ¿qué es? Yo pensaba que era una palabra aborigen, ¿no? Dice, no, hombre, es una deformación de Juan Leal. Y de hecho, hasta hay un refrán que todavía hace poco escuché, ¿no? Que como esto es al este del pueblo, ¿no? Aunque hubieran nubes, la gente decía, no, nunca llueve cuando el tiempo se pone de Juan Leal. Entonces el personaje ha trascendido más allá de lo que es el propio Juan Leal, que ahora hablaremos, del siglo XVIII, que nos ha llegado casi hasta nuestros días con el nombre de este lugar. Sí, debió significar mucho, porque yo recuerdo a los mayores que hablaban en la barbería de mi padre cuando éramos chiquillos, ¿no? Hablaban de Juan Leal y cada uno tenía una idea, sí, un señor, no sé qué, pero que no especificaban. Hasta que, bueno, tuve la suerte en este caso de ser orientado por gente de la Universidad de La Laguna, donde empecé a ver la grandeza extraordinaria de este individuo y de su epopeya, claro. Pues ahora hablaremos de él y seguimos en este lugar donde, rodeados de restos arqueológicos llenos de restos de cerámica troceada de distintas épocas, esa cerámica que hemos hablado del mojón, cerámica torneada, restos de piedra, restos de cal y también pues muchos aljibes en este entorno del Camino de la Majorera y Juan Leal.
hablando con Domingo Corujo y leyendo el pregón que él hizo para la fiesta de San Bartolomé en el año 2007, sabemos que conoce muchísima historia de este hombre que fue Juan Leal. Y la primera pregunta a Domingo es, ¿Juan Leal tenía propiedades en este entorno? ¿Juan Leal era de San Bartolomé? Si él no era nacido aquí, la esposa sí. Y entonces el apellido Leal, que aquí en San Bartolomé no continúa. Hay alguna gente en Arrecife y tal, pero el apellido originario parece que es de La Palma. Y se me ocurre que, porque tengo alguna anécdota de palmeros, ¿no? Que cuando eran gente que venían a arrancar la cebada, venían palmeros y que de hecho solían traer queso y algo en su saco, con lo cual llamaban, cuando aparecían, velillos palmeros, que todavía hoy se dicen velillos palmeros. Y bueno, es posible que esta gente, ¿no?, también a la vez hubieran en La Palma o de La Palma comerciantes con la cebada. En este caso, hacia las Américas. ¿Cuál fue el motivante de esta emigración? Fue una orden, bueno, casi que no fue orden sino petición, porque no olvidemos que había terminado la terriblemente llamada cuota de sangre, con la que hasta 1675 se podía enviar de Canarias hacia el continente 1000 toneladas de manufacturado. Entonces, a partir de ahí, se dijo que se reducía a 600 toneladas y por cada 100 tenían que salir de las islas 5 familias canarias a repoblar el continente americano. Eso fue terrible porque en esos 13 años, hasta 1688, desarraigaron por la fuerza a 390 familias de Canarias. Entonces volvió después a ver las 1000 toneladas sin necesidad de desarraigar gente, con lo cual ya no eran órdenes, eran peticiones. Entonces se pidió a Canarias a 10 familias para fundar una población a las orillas del río San Antonio, en lo que llamaban el territorio de los Teiza. Los Teiza eran unos indios que habían por allí, que al llegar los representantes de Castilla, ellos saludaban diciendo Teiza, Teiza, y Teiza era sea bienvenido. Entonces, en ese territorio de los Teiza, que fue Texas, pues decidieron que 10 familias canarias fundaran una población allí a orillas del río San Antonio. Entonces, el bando fue a todas las islas. Claro, salió de la laguna y ninguna isla respondió. O sea, estaba en la mente lo del baño de sangre. La única que respondió fue Lanzarote. Y estamos hablando, Domingo, perdona, de 1730. Claro, porque ya había noción, en Lanzarote ya habían terremotos y habían una cantidad de fumarolas que iban a dar paso al año siguiente a reventar el volcán de Timanfaya. Esas están puestas en aquel comunicado o escrito que hizo el cura Andrés Lorenzo Curvelo, sobre qué precedió al
reventar la montaña en aquel llano de Timanfaya, ¿no? O sea que estamos hablando que esto fue antes en el mismo año, pero antes de las erupciones de Timanfaya, que se inician el 1 de septiembre de 1730, y estamos hablando que las familias que se marchan hacia la fundación de lo que es San Antonio de Teja es a principios de 1730. Sí, porque parece, y había un mapa que yo creo que lo podemos escanear aquí. Ese mapa era de tipo militar, donde se hablaba de que la isla de Lanzarote iba a estar pues prácticamente invadida por las lavas, y aparece un punto ahí nada más que era San Bartolomé, donde no serían las correntías de lava. Todo esto dio unos temores tremendos. Pudo ser una de las razones por las que fue Lanzarote la primera o la única que respondió, porque de las 10 familias canarias, 7 salieron de aquí, una de La Palma, otra de Tenerife y otra de Gran Canaria. Y Juan Leal no era un personaje cualquiera, uno de estos emigrantes que estamos hablando hoy desde su propio nombre, desde el topónimo. No fue un personaje cualquiera porque ha trascendido en la historia. Bueno, era regidor en el cabildo de Teguise. De hecho, la gente de Teguise pues han dado a Juan Leal como de Teguise, claro. A mí cuando me hablaron la primera vez de esto era ya en la Universidad de La Laguna, y yo mismo dije, pero no era de Teguise. Pero después me di cuenta que en aquel momento de Teguise éramos todos, porque era el único ayuntamiento. Claro, la emancipación municipal llegó a principios del 19, incluso las parroquiales a finales del 10. Claro, y entonces, ¿qué ocurrió? Que en el archivo histórico de Las Palmas, pues está el documento que tuve en las manos, ¿no?, de la venta de las tierras, y lo que ponía como las casas de nuestra morada, ¿no?, para hacer ese viaje. Decía, cita en la aldea de San Bartolomé. Casualmente estamos precisamente sobre sus tierras en este momento. De aquí, del Camino de la Majorera, salió la expedición a fundar San Antonio de Texa.